hablado de esto durante años, pero Dios me dio algo nuevo hoy. Epístola a los Hebreos capítulo 2. Dice el apóstol: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, oiga qué fuerte es esto, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Siéntese si puede. Descubrieron un camarón, un crustáceo, en unas cuevas en Kentucky. Los científicos creían que ese marisco ya no existía, que estaba extinto. Pero descubrieron que a raíz de una erupción volcánica, esos crustáceos se habían refugiado en unas cavernas en las profundidades del mar. Y el segundo hallazgo que tuvieron fue que descubrieron que tenían dos cositas como si fueran ojos, pero de tanto golpearse al andar en la oscuridad perdieron la visión. Y lo tercero que descubrieron era que ellos eran multicolores, pero de vivir en la oscuridad donde no había absolutamente nada de luz, el color se perdió y ahora eran transparentes. Acabo de cumplir 35 años de predicar. He estado en 147 países. Comencé con esto cuando era un muchachito. Y le puedo decir que he visto hombres con ministerios poderosísimos. Vi mujeres ungidas por Dios desde el vientre de su madre. Vi gente a los cuales Dios les confió el destino de naciones. Vi ministros de alabanza con unos dones y habilidades, con unas voces, con unos registros, con unas glorias que jamás había visto. Pero los años pasaron y hoy por hoy, en su mayoría murieron. Y los que quedaron vivos son vergüenza para sus familias. Gente llena de gloria que hoy está llena de telas de arañas y de recuerdos y de miseria. Gente que estaba llena de poder, hoy está llena de enfermedades, de ruinas, de escaseces, de tribulaciones. Y usted se pregunta: ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Parece que podríamos usar la analogía del crustáceo. Parece que podríamos usar la ilustración del camarón que brillaba, del camarón que veía y de tanto golpearse quedó ciego, del camarón que una hecatombe, que una situación lo refundió en las oscuridades. Gente que nació para brillar hoy está opacada. Gente que nació para ver gloria hoy lo que ve es desgracia. Gente que nació para ser un canal de gloria en la tierra de los vivientes, para ser portadores de luz, para ser portadores de grandeza, hoy lo que portan son vicios, miseria, ruinas y desgracias. Hace 32 años yo ayuné 40 días, sin cortar. Era un muchacho muy joven, casi me muero, pero Dios tuvo misericordia y pude terminar el ayuno. Reuní varios líderes de mi país y les dije: Dios me dice que viene un tsunami sobre la iglesia. Dios me dice que la iglesia entrará en una decadencia. Dios me dice que los cantos ungidos desaparecerán. Dios me dice que los hombres ungidos morirán.
Dios me dice que los altares se llenarán de shows. La iglesia se convertirá en un espectáculo. Y Dios me dice que las tinieblas se reirán en las caras nuestras. Un hombre de una organización muy grande en mi país, por lo menos en ese momento, se puso de pie y me abrazó y me dijo: ¿cuánto tienes en el evangelio? Y le dije: 3 años. Y me dijo: ese tipo de fiebre se quita en poco tiempo. O sea, él asumió que yo tenía una locura emocional. Y yo lo miré y agaché la cabeza. Para nosotros en aquel tiempo el predicador a quien todos admirábamos se llamaba Jimmy Swaggart. Veíamos un club en televisión llamado el Club PTL. Para nosotros eso era lo más grande que había en la tierra. En poco tiempo descubrimos que Jimmy había cometido una cantidad de pecados y aberraciones, de las cuales no me referiré por respeto al manto que todavía carga, porque Dios lo restauró. Descubrimos que el líder del Club PTL era homosexual y siempre salía hablando y profetizando y diciendo: así dice el Señor. Y la iglesia entró en una crisis. Por lo menos en mi país, Costa Rica, denominaciones, un país muy pequeño, pero denominaciones que tenían más de 2,000 congregaciones, hoy tienen apenas 250. Y la hecatombe vino, el tsunami llegó, se empezó a barrer todo y empezó a caer todo en pedazos. Cuando yo voy al capítulo 2 de Apocalipsis, yo me encuentro 7 iglesias en Asia Menor, pero hay 3 iglesias que son censuradas. Una de ellas se llama Éfeso, y a Éfeso se le dice que perdió el primer amor. El primer amor es algo extraño que nadie puede definir con palabras, porque el primer amor, usted puede estar en su casa hiper enfermo, pero usted se levanta porque hay que levantarse a adorar a Dios. Puede venir del hospital de ver un hijo que está en cuidados intensivos y vienes por la calle cantando alabanza y la gente dice: ¿será que él no tiene sentimientos? Claro que lo tiene, pero parece que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de los hombres. El primer amor te hace cantar mientras otros lloran, te hace adorar mientras otros lo único que hacen es sentir angustia. El primer amor te hace creer que yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde yo esté, de ahí el Rey me levantará. A su nombre sea la gloria. Hay otra iglesia a la cual se le censura porque se le dice que la tibieza espiritual entró dentro de ella, que sería mejor que fuera fría o caliente, pero no tibia, porque a los tibios el Señor los vomita de su boca. Y la otra iglesia que se censura es una iglesia que estaba en la ribera de un río y tenía una parte de mar y entraba el mar y había un mercado gigante. Se dice que era una de las iglesias más ricas del planeta. Las telas, el comercio, la agricultura, la ganadería, la apicultura y todo lo que usted se puede imaginar estaba allí. Pero el Señor se detiene y le dice a esa iglesia: tú no eres rica, tú eres pobre, tampoco ves, tienes que comprar colirio porque eres ciega. Y el Señor le dice a esa iglesia: tú tampoco eres tan fuerte, andas desnuda y eres desventurada. Y cuando uno lee esos textos te hacen temblar y te hacen preguntar qué es lo que Dios está diciendo. Aparecen 5 vírgenes en el libro de Mateo y hay 5 que tienen aceite, pero hay 5 que también tienen aceite pero que se está acabando. Y de pronto hay 5 que le dicen: vayan a buscar porque se va a acabar. Y yo abriría paréntesis y diría lo siguiente: ¿por qué andar buscando lo que ya deberías de tener?
¿Por qué buscas lo que debería de ser grandeza en tu vida? ¿Por qué corres buscando unción cuando debería de estar ungido? ¿Por qué corres buscando profecía cuando deberías de tú mismo ser el profeta de Dios en la tierra? ¿Por qué caminas mendigando bendiciones cuando Dios ha dicho que Él te ha llenado de gloria y de poder y de misericordia y de favor? Y de pronto aparece el Espíritu Santo. Y Pablo dice que los Gálatas se habían alejado de la victoria del madero y se habían vuelto a las fábulas y a las locuras de la vida. Y uno mira a un hombre como Pablo diciéndole a Timoteo en primera de Timoteo: Timoteo, tú heredaste una fe no fingida de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. A ti no te engendraron en la carne, a ti te engendraron en un altar lleno de fuego. Porque esos vientres de donde tú vienes, esos vientres son vientres llenos de intercesión y de gloria. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. Y uno dice, si Timoteo estaba medio falto de fuego, ¿cómo estará mucha gente hoy? Alguien puede decir aleluya. Y aparece Romanos 13:11. Dice Pablo que algunos hijos de Dios habían sido y se habían convertido en seres tan lascivos que habían caído en borracheras, en desobediencias, en iniquidades, en pleitos y en vagabunderías. Una persona me dijo a mí hace poco: si usted entró a la Casa Blanca tantas veces, si usted tomó té con la reina Isabel, esta viejita que se acaba de morir, si usted ha sido el consejero para algunos presidentes, si usted ha estado en escenarios gigantes, si usted estuvo en la iglesia de Tibillosa, si usted caminó con Benny Hinn, si usted predicó a la par de Reinhard Bonnke, ¿cómo usted puede ser tan humilde que la gente llega y lo saluda y lo abraza? Entonces yo le dije, la pregunta es al revés. ¿Cómo un hombre que dice que es de Dios puede ser orgulloso? ¿Cómo un hombre o una mujer que representa al Rey de Gloria puede ser alguien arrogante que nadie puede llegar donde Él? Porque se supone que tú hueles al Rey que tú representas. Se supone que tú no hablas tu lenguaje, tú hablas el lenguaje del reino al que tú representas. Se supone que tú eres embajador del reino el cual te enviaron a esta tierra. Alguien tiene que decir aleluya. Y entonces alguien escribió y dijo: éxito es llegar a la cima. Yo le dije: no, para mí éxito es que tú puedes estar allá arriba, pero no perdiste la esencia de donde tú saliste. A pesar de que puedes ser famoso, todavía pasa donde la señora que vende pica pollo en la esquina y te baja del auto y la saludas, porque ella te daba de comer cuando tú venías de una campaña que tenías hambre. Para mí éxito es que nunca se te fue a la cabeza nada, que todavía tiemblas antes de subir a predicar, todavía te sudan las manos frío, todavía sientes temor y temblor, todavía abrazas a un niño, todavía abrazas a un anciano, todavía te detienes. Y cuando alguien que físicamente es muy bonito se te acerca, más bien tú te sientes como asustado porque no quisiera fallarle a Dios nunca. Y Pablo se detiene en la carta o la epístola a los Hebreos
Y Pablo dice, es que el problema no es que tú caes o cometes un error de la noche a la mañana. El problema nuestro, dice Pablo, es que nosotros empezamos a acariciar cosas y pequeñas infidelidades engendran grandes desgracias. Cuando tú empiezas a coquetear con aquello que Dios aborrece, cuando tú empiezas a acariciar aquello que Dios no soporta. Entonces Pablo dice, no sea que nos deslicemos y en vez de ser heraldos, vengamos a ser eliminados. Yo estuve en este país en el 2020 y en un lugar llamado Montecristi, Dios tomó mi boca y dije todo lo que el presidente actual iba a hacer. Pero a mucha gente eso no le importó. Te veía la cantidad de evangélicos, gente que habla en lenguas. Si hay un gobierno que ha hecho lo que ninguno hizo, es este. Y va a aprobar leyes que van a ofender todo lo que Dios ha levantado en este país. Pero usted ve predicadores que se topan al presidente Abinader y andan mendigando 4 pesos y nunca le dirán que tiene que arrepentirse. Pero usted oye gente que dice que son profetas de Dios. Alguien nos dio a tol con el dedo a nosotros y nos dijeron que los profetas profetizan de la puerta de la iglesia para adentro, cuando este libro dice que profetizan de la puerta hacia afuera. Los profetas le hablan a la viuda de Naín. Los profetas le hablan a la mujer que vivía en Sunén, a la sunamita. Los profetas agarran un cabo y lo tiran a un agua donde el hacha se fue a la profundidad del Jordán. Porque tú puedes tener mucho filo en el espíritu, pero si tú caminas con el cabo incorrecto, tú nunca llegarás a ser efectivo en el reino de Dios. La traducción antigua no dice que tiró un palo, dice que tiró el cabo de un hacha. Porque el problema que el filo se desprendió es porque tenía el cabo incorrecto. Hay demasiados hombres ungidos con coberturas equivocadas. Hay demasiadas mujeres con ministerios poderosos que las tienen sentadas porque nadie ve nada. Porque los Elí se volvieron gordos y pesados y ciegos, y sus hijos pisotean el altar de Dios, y por eso la presencia de Dios se ha ido de las naciones. Yo le dije a Dios tantas veces que no quería venir. Yo no sé qué tiene este pedacito de tierra. A mí no me gusta la calor para nada. Yo no viviría jamás en un país caliente. Pero a mí se me metió en el corazón este bendito dominicano. Y yo amo esta tierra. Y este viejo que está aquí, que nosotros decimos viejo por cuestión de cariño, no por cuestión despectiva. Este viejo se robó mi corazón. Y él me ha hecho amar este país más de lo que yo lo amaba. Porque este hombre que está allí, ese hombre y su esposa son lo mejor que me pasó a mí en este país. Y es la primera vez que vengo a esta nación, porque Dios me dijo que viene juicio.
pero que la gente no oye. Aquí vienen predicadores financiados por el narcotráfico y llenan eventos gigantes porque la iglesia perdió discernimiento en este país. La iglesia perdió discernimiento. Yo me encontré en Colombia predicadores dominicanos profetizándole a las plantaciones de cocaína, ungiendo narcotraficantes para que les vaya bien. Dimas, okay. Lo que pasó estos días atrás, que el agua subió y los autos quedaron prácticamente cubiertos, es una pequeña muestra de lo que viene, dice Dios. Si la iglesia dominicana no se vuelve a Dios, la iglesia dominicana va a llorar, dice el Espíritu Santo. Por muchos años te he protegido, dice el Señor. Hace muchos años que las tormentas tropicales, los huracanes, los tifones, los tsunamis fueron detenidos por mi mano, dice el Señor. Pero las grietas se han abierto y los muros de misericordia se han caído, dice el Espíritu de Dios. Y yo voy a tocar a esta nación. Por muchos años libré a Puerto Rico, pero Puerto Rico no entendió. Usted va a Puerto Rico y Puerto Rico está lleno de todo. Puerto Rico está lleno de brujería. Puerto Rico está lleno de por cuánta porquería puede haber. Los reggaetoneros que no cantan nada, hiper desafinados, hacen pactos con el diablo, venden su alma al infierno, se alían con la gente que está metida en los Illuminati, y de la noche a la mañana, a mí no me interesa que vendan su alma, pero han derramado sangre sobre una isla, y una isla que produjo a los hombres más llenos de gloria. De ahí salieron hombres como Torres Ortega, de ahí salieron hombres como Manuel, un hombre poderoso que Dios lo usó, Luis Emi Ortiz, gente como Jorge Rasky, que respeto y amo, gente como Gigi Ávila, llena de gloria. Pero usted va a las iglesias en Puerto Rico, son sepulcros blanqueados, llenos de demonios, gente afeminada en los altares, gente diciendo así dice Dios, en medio de tanta mugre y tanta porquería. Y el Espíritu Santo dice, por eso viene un huracán y golpea Puerto Rico. Ya no es la isla del Cordero, se convirtió en una isla plagada de demonios. En Soqueama. Si yo fuera usted, estaría clamando misericordia. Si yo fuera usted, estaría clamando misericordia. No los oigo, no los oigo, no los oigo, no los escucho, no los escucho. Y Macabashandara Mansai Endere Basati Kanda la Baquía. Alguien tiene que adorar a Dios.
Alguien tiene que adorar a Dios. Alguien tiene que adorar a Dios. Y Dios nos está dando una oportunidad. Yo estuve en Haití un mes antes de todo lo que pasó y señalé el palacio de gobierno. Y dije, Dios me dice que el palacio se quebrará. Y miré una cantidad de brujos que habían. Y le dije, yo estoy por encima de todo lo que ustedes pueden hacer. Pero el Dios al que yo sirvo dice que el pecado en Haití hierve. Y Dios va a tocar a Haití una vez más, dice el Espíritu de Dios. Dios va a tocar a Haití una vez más, dice el Espíritu, porque el vudú ha crecido y los pastores se han corrompido. Voy a barrer los altares en Venezuela, dice el Espíritu de Dios, y el ángel de la muerte va a visitar Latinoamérica. El ángel de la muerte va a barrer con altares en Nueva York, en Connecticut. El altar de la iglesia en New Jersey se ha corrompido. Baltimore, Virginia, Delaware, todo se ha podrido, dice el Espíritu de Dios. Que alguien levante sus manos si puede. El apóstol dice que Israel se deslizó, cayó en la vagancia, se sentó a comer y a beber. Corintios dice, el que piensa o mire que está firme, vea bien que no se caiga. El 2023, y anótelo porque estoy profetizando esta noche, va a haber hambre en diferentes partes de la tierra cual nunca hubo. Se van a soltar virus raros y va a empezar a morir gente como nunca antes. Hace 2 años dije que se iba a activar un anillo de volcanes. El anillo está activado ya. Y Dios dice que la tierra temblará como un borracho. Dios dice que la tierra se derramará de un lado hacia el otro. Los tsunamis van a crecer. Donde nunca había caído nieve, caerá nieve. Y dice el Espíritu Santo que el mar retrocederá en muchos lugares. Y la gente gritará angustiada. Y la gente dirá ¿qué está pasando? Y el Espíritu Santo me mostraba mortandad. Y el Señor me decía, la iglesia tendrá que volver a la senda antigua. Pero senda antigua no son trapos. Senda antigua es santidad. Santidad, vida de ayuno, vida de oración, vida de vigilia, vida de caminar de rodillas, vida de honrar al Dios de los cielos. Y el Señor me mostraba la cantidad de brujería que se va a desatar en la tierra. Se va a desatar brujería cual nunca antes. Si usted está vivo, por lo menos levante las manos y haga algo. Miles de congregaciones desaparecerán. Miles de altares serán barridos. Gente que está muy metida en lo nuevo no soportará la hora que viene. La hora que viene es fuerte. Se va a abrir el pozo de los abismos. Van a salir espíritus que nadie nunca vio en su vida. Y si usted dice, ese predicador me está asustando, bien le haría asustarse, porque vienen días terribles. Hay demasiada gente jugando con la misericordia de Dios. Se lo voy a decir en buen dominicano. Hay demasiada gente jugando con la candela. Muchachos que creen que la oración de su mamá los va a mantener todavía. Y viven en una rebeldía horrible. ¿Qué necesitas? Quedar en silla de ruedas para entonces venir hecho una desgracia a pedir que oren por ti. Y hoy que estás sano, no es que yo amo la fiesta, yo amo esto, yo amo lo otro.
Pruébame que tú encuentras diamantes en un basurero. Pruébame que el diablo puede hacer cosas grandes con la vida de la gente. El diablo no da nada si no te quita todo. Conozco un Dios que hace que los tartamudos se conviertan en gloria en la tierra. Conozco un Dios que abre caminos donde no lo había. Conozco un Dios que hace que las estériles puedan parir. Conozco un Dios que detiene los cortejos fúnebres y manda a la viuda de Naín para su casa porque el hijo está vivo. Conozco un Dios que con 5 panes y 2 peces alimenta 20,000 personas. Conozco un Dios que hace de hombres sin estatura gigantes en la fe. Conozco un Dios que cierra la boca de los leones, que detiene el horno de fuego. Conozco un Dios que hace caminar a los Pedros en el agua. Y anote esto, porque será como en los días de Moisés, dice el Señor. En tu casa volverá a caer el maná, dice el Espíritu Santo, y te daré de comer en medio del hambre que vendrá. Enviaré codornices como en el desierto, dice el Espíritu de Dios. Y una vez más voy a abrir manantiales en medio del sequedal. Y tu casa será casa de pan. Te conocerán como el Betel de la ciudad o el Betlehem divino. Porque en tu casa correrá gente que dirá no tengo, no tengo. Pero en tu casa habrá provisión. Porque Dios hará diferencia entre la casa del impío y la casa del justo. Dios hará diferencia entre la casa del que está lleno de gloria y del que no está lleno de gloria. Iscuanzo que anda rezando de acá tomando quiere. Sicumandi di acando dopo catane. Sicuani alanzo direndo di la mandando bosa. Esto es para gente seria. El 1 de enero, todos los años hacemos un evento profético. Y este año el Espíritu nos ordenó: hágalo en República Dominicana. Humanamente no queríamos hacerlo aquí, porque aquí hay cosas que hacen en el Olímpico, hacen otras cosas en otro lado, y no estamos aquí para competir con nadie. Pero Dios dijo: convoca a la República completa. Dile que es tiempo de gemir. Invitamos a algunos grupos de alabanza de aquí, de este país, que están medios pegados, ofreciéndoles pagar lo que el capricho que les dé la gana, ni aún así quisieron. Y después yo le pregunté a Dios: ¿y por qué? Y el Espíritu Santo dijo: yo mismo no permitiré que nadie de ellos cante allí, porque no quiero que se mezcle lo santo con lo profano. Al que le cae el guante, que se lo plante. 829-418-1996. 829-418-1996. El evento del 1 de enero lo vamos a hacer allá por Santiago. Usted tiene que alistar un bus, tiene que alistar lo que sea. Dios va a proveer lo que usted necesita. Pero ese día vamos a estar durante unas 5 horas en un tiempo de intercesión y daremos la gloria a Dios. Y yo creo que Dios puede hacer algo. Pero si la gente no oye, después no diga como lo que está pasando ahorita con el presidente y su gobierno actual. 829-418-1996. Esta es una convocatoria del Espíritu. Alguien tiene que levantar sus manos. Yo amo demasiado esta tierra y amo demasiado su vida y su familia. Amo a sus hijos aunque no los conozco.
Llegan bebés y se me acercan y me abrazan. Un día un amigo mío dijo: los niños solo abrazan a un adulto por dos cosas: o porque da caramelos o porque tiene un aroma distinto. Yo doy caramelos algunas veces, pero la mayoría de veces no lo hago. Todo el que puede levante manos santas, por favor. Levanta tus manos. Cristo, yo te amo. Y vas a cantar. Cristo, yo te amo. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo. Yo cuento 3. Niños, jóvenes, adultos, señoritas, caballeros y ancianos. Quiero que el pueblo me ayude. Si a la par suya hay alguien, mira a la derecha, mira a la izquierda, mira al frente, mira atrás. Si a la par suya hay alguien, dígale: vamos, yo te llevo. Si tienes que moverte del lugar y ir hasta la parte de atrás o algún lugar, ve en el nombre de Jesús. Y si nadie te invita, vente solo, vente sola. El Señor está llamando esta noche. El Señor está llamando esta noche. Cuando yo diga el número 1, usted corre. Porque esta es noche de correr, no es noche de caminar. Cuando digo 3, se terminó. 1. Cántale cuán grande. Quiero una iglesia orando. Quiero una iglesia orando. Quiero una iglesia intercediendo. Cuando digo 3, se terminó. Corre. Eres Dios. Cántale Corre. cuán grande eres Dios. Todos 2. lo verán. Cuán grande eres Dios. Que alguien aplauda al Rey de Reyes. Oh, cuán grande eres Dios. Cántale cuán grande eres Dios. Y todos lo verán. ¿Alguien puede levantar su voz? Cuán grande eres Dios. Y cuán grande eres Dios. Cántale cuán grande eres Dios. Y todos lo verán. Cada uno de ustedes levante sus manos, cierre sus ojitos, por favor. Una iglesia orando. Una iglesia orando. Una iglesia orando. Una iglesia orando. Cuento 3. Me detengo 2 minutos finales.